Bueno, y hoy nos estamos enfrentando a una situación particular, sobre todo en las aulas de clase, y hemos visto muchas noticias relacionadas con el comportamiento de algunos estudiantes con sus maestros, pero también la reacción de los maestros con los estudiantes. Y tenemos que sacar una conclusión importante, y es que no podemos echarle la culpa solamente a los maestros de lo que ocurre con nuestros chicos en el aula. Esto es un grupo de trabajo, es un grupo multidisciplinario donde están diferentes roles, los padres de familia, están los maestros, están los directivos de las instituciones, pero también están los lineamientos nacionales y la educación que se da desde casa y desde los lineamientos del gobierno para fomentar unas buenas prácticas dentro del aula de clase. Además, estamos enfrentados a muchas situaciones y es que tanto los chicos están hoy cantidad de información, incluso absurda, es por sus celulares, información que le llega por sus computadores sociales, y este tipo de información los ha enfrentado también comportamientos en el aula de clase. Vamos a ver cómo lidiar con este tipo de alumnos. Los centros educativos no son los únicos que tienen la responsabilidad de manejar a este tipo de estudiantes, no, son los padres. Es desde la casa donde nace esa primera base, esas primeras bases para comportarse en sociedad. Los estudiantes que interactúan de forma inadecuada no solo alteran el orden dentro del aula de clase, sino que también lo alteran en vínculos sociales, en el deporte, en la relación con sus primos, y hay que estar como muy encima de cómo se comportan ellos para saber en qué momento tomar correctivos. La exposición móviles, a los celulares desde tan temprana edad, hacen que ellos, que podríamos llamar adicción a estos aparatos. Entonces, cuando alguien le quita a estos chicos sus aparatos, responder de una forma absurda y van a intentar en contra de esto. Sus dispositivos actual, y se ha convertido hoy esa lucha de los padres, que por favor que apague el celular, que ya no más, que internet, y aparte les han puesto ya plan de datos desde muy temprana edad. Entonces ellos están generando este tipo de adicciones a estos dispositivos que les están alterando su comportamiento. Ahora entremos en otro mundo, y es el mundo de nuestra reacción y la forma como relacionamos o como reaccionamos a los diferentes conflictos, el control de impulsos, el control de la ira. Y es que cada uno de nosotros, los adultos y los jóvenes, somos dos mundos diferentes y todos llegamos al aula de clase cargados de muchas situaciones personales. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cómo dejar afuera del aula de clase mis problemas personales y mi reactividad como docente para poder canalizar la reactividad de mis propios alumnos? Entonces hay cosas que no debes hacer frente a la conducta de este tipo de personas, de estos chicos. Cosas que no debes hacer, y pongamos de una vez papel y lápiz y vamos anotando estos datos. Primero, ignorar el problema. Entonces, este tipo de estudiantes, cuando ya revientan, cuando ya estallan en agresividad, seguramente ya han pasado por un tiempo en el cual han demostrado, y el maestro y sus padres han podido ver algunas señales de malos comportamientos y de mala reactividad ante las diferentes situaciones. Lo peor que puede hacer un adulto es ignorar el problema. Cuando lo detecta por primera vez, enseguida debe prender sus banderas rojas, sus alarmas, y en ese momento empezar a tomar acciones. En las reuniones de padre de familia, cuando el padre va a recorrer, cuando hay como esos comités de padres de familia en donde ellos toman respecto a sus reglamentos y a la normatividad dentro del salón, pero hay que darse cuenta a tiempo. Algunos adultos prefieren ignorar, y es lo que ocurre hoy, sobre todo con los padres, que con el miedo que tienen a poder corregir a sus hijos de forma libre, sin caer en agresión, que es la palabra que más les preocupa, en que estén cometiendo algún tipo de acto de violencia o violando su libre desarrollo de la personalidad o vulnerando algún tipo de derecho, pues han preferido evadir y evitar tomar algún tipo de acción. Entonces han ignorado el problema. Lo peor que puede hacer un adulto ante estas situaciones es ignorar el problema. Hay que tomar algún tipo de acción. Estas actitudes de ignorar el problema también hacen que los chicos desarrollen dentro de ellos esa capacidad manipulativa, y entonces ellos dicen,
Yo puedo hacer lo que quiera en mi casa y en mi clase y ellos no van a hacer nada, y aunque ellos se dan cuenta que generan molestia en los adultos, se convierte también en un reto, y esto parte de la misma rebeldía que viene con las hormonas, con la adolescencia y con la rebeldía que se comunica también a través de las redes sociales y que ellos están todo el tiempo expuestos. Pilas con eso. Segundo, algo que no deben hacer los adultos ante una molestia con un chico es reaccionar de forma desproporcionada. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a la mamá que encuentra el niño que está pegado a su celular y está concentrado en el WhatsApp y llega y le quita de una forma abrupta y agresiva el celular, pues ¿qué pueden esperar? Que el niño se moleste, que le dé rabia, que reaccione de una forma también desproporcionada como el adulto lo ha hecho. Entonces no se puede reaccionar de forma desproporcionada. Hay que tomarse el tiempo para pensar, para meditar a ver qué es lo que voy a hacer. Retírense un momento, déjenlo unos segundos desobedeciendo y piensen la mejor alternativa y cómo llegar con un poquito más de amor y no con reactividad, que parte de la emoción de la ira que siente el adulto de verse burlado porque su hijo no le está obedeciendo o porque su alumno no está siguiendo las indicaciones. Entonces, anoten eso muy bien, no reaccionar de forma desproporcionada. Tienen que tomarse la pausa, tomarse el tiempo. Si no lo pueden saber, que les sale de las manos ese tema y no saben cómo reaccionar, pues hay que tomarse el tiempo para preguntarle a un experto, a una persona que sí conoce, al psicopedagogo de la institución educativa, para que les oriente, por favor, cómo deberían reaccionar. Entonces, tener cuidado con eso. Otra cosa que no deben hacer ni padres ni profesores es excluir al alumno. Cuando yo excluyo al alumno, es decir, como que lo ignoro, como que lo anulo dentro del aula de clase o lo anulo dentro de mi casa porque es demasiado conflictivo y prefiero excluirlo de todo y aislarlo y dejarlo conectado con sus aparatos, pues lo que le estoy dando es una idea de abandono. Estoy diciéndole a él: no me interesa lo que ocurre contigo, no me interesa tu disciplina, no me interesa tu comportamiento. Y recuerden que disciplina es amor. Y cuando este chico hace alguna actividad por fuera del orden de lo que podríamos llamar normal, pues esta persona también a veces está tratando de llamar la atención de una u otra forma, pero también podría ser que está cayendo en las redes de la adicción con este tipo de dispositivos y aparatos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, porque el evadir como adultos este tipo de comportamiento, excluyendo al chico o aislándolo e ignorando lo que hace y no tomando acciones, es algo que podría ser contraproducente para su propio desarrollo. Entonces tengan cuidado muchísimo con eso. Hay que recordar que lo malo se pega. Entonces, si usted no está vigilando normalmente las redes sociales y las WhatsApp que escriben sus hijos, sobre todo hasta cierta edad, digamos que hasta los 14 años, es casi que obligatorio hacer esa supervisión. Los 14 años, pues ya aparece que es el de su privacidad, pero ya sus valores. Pero hasta los 14 años usted tiene toda la obligación de revisar qué es lo que está ocurriendo con los chicos, viendo con quiénes y qué tipo de información es la que están ellos manejando. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso y hay que tomar acciones de supervisión a tiempo. Ahora, cuarto punto, recurrir a amenazas es totalmente equivocado. Entonces, andar amenazando a los chicos que no deben hacer que si hacen eso le vamos a hacer esto, que si esto le vamos a castigar, que si no le vamos a quitar el celular, que si no le vamos a quitar el dispositivo móvil, y una cantidad de amenazas, pero amenazas que al final no van a tener ningún efecto, porque los padres amenazan pero no cumplen sus amenazas. Entonces son promesas que no se cumplen, y cuando el niño se da cuenta que esas promesas no se cumplen, entonces ellos también sacan partido y obtienen ganancia secundaria de los comportamientos de los adultos, sean padres o sea de los adultos. Cuando un maestro encuentra a un chico que se le salió de las manos, debe recurrir a la familia y las decisiones deben ser tomadas junto con la familia, no pueden ser de carácter autocrático. Y dentro de los lineamientos y los reglamentos que generan los colegios, donde intervienen también los padres de familia, se deben incluir todo este tipo de aspectos, como por ejemplo tener celulares dentro del aula, en qué horarios los pueden utilizar,
niños de qué edades deberían tener o no el uso del celular y cuáles definitivamente pues no lo pueden usar o está totalmente prohibido el uso de los dispositivos. Entonces, no recurra a amenazas, tome acciones y eso es muy importante para que no pierdan de control el comportamiento de los chicos. Pues se pueden hacer muchas cosas con los niños, ya dijimos lo que no se debe hacer. Entonces, por ejemplo, decidir qué hacer frente a cada situación, hay que anticiparse. Entonces, como sabemos que los chicos tienen cierto grado de conflictividad y sobre la adolescencia, preadolescencia se aumenta un poco, pues en ese momento debemos decidir qué hacer frente a ese tipo de situación. Hay que planearlo, hay que decir si él reacciona de tal manera, ¿qué vamos a hacer? Si está pegado al celular, ¿qué acciones vamos a tomar? Y deben hacerse en conjunto dentro de la familia y proyectárselas a los profesores para que ellos hagan que dentro del aula también se cumplan las disposiciones de la casa. Entonces, tener cuidado con eso. Debe haber mucha sincronía entre la casa y entre el aula de clase. Entonces, no puede ser dos entes totalmente aislados, porque el comportamiento del niño y el niño pues es el mismo. Entonces debe haber como sincronía para que ellos no se dispersen. Ser cercanos y mostrar comprensión y mostrar empatía. Entonces, de entrada, saber, un chico de 16 años, una niña, seguramente está hablando con su primer novio o está discutiendo, no le voy a interrumpir de forma abrupta porque de pronto le generó un ataque de ira y la idea es que se sienta tratada con amor y tratada con disciplina, pero con amor. Hay que tener cuidado con eso y centrarse en las causas más que en las consecuencias. Entonces hay que centrarse como que de dónde viene, por qué mi hijo se está portando así, será que en la casa no le estamos dando las indicaciones, no estamos controlando de forma adecuada este uso de dispositivos para que lo lleve también y lo transfiera a su aula de clase. Entonces hay que buscar sobre todo las causas para actuar sobre las causas de fondo y no ya sobre las consecuencias, que es cuando ya el estudiante la ha embarrado, cuando ha reaccionado de forma agresiva, cuando ha ocurrido algo con el profesor o cuando ha acumulado una cantidad de rabia y desprecio hacia sus adultos en el colegio que se vuelve un poquito incontrolable. Bueno, aquí les he dado algunas indicaciones. Me van a disculpar que como esto es señal en vivo y en remoto a veces hay como se bloquea la línea y eso tiene que ver con nuestros operadores de internet, pero tratamos de hacerlo lo mejor posible. Vamos a invitar a nuestros compañeros de SED para ver si ellos tienen ya algunas preguntas elaboradas con respecto a este tema, a ver si les podemos apoyar más a nuestros televidentes. No sé si empiezas tú, nuestra hermosa Miss Sophie Linda, con respecto a este tema. ¿Tienes alguna inquietud que podamos resolverte? Mi Martín, sí, yo siento que es bien complejo cuando hablamos de este tipo de agresiones, porque, bueno, digamos que los papás siempre procuran ser un apoyo para sus hijos y sobre todo los maestros también están atravesando por otros desafíos que, pues, las nuevas generaciones están poniendo sobre la mesa. Entonces yo creo que ahí es bien complejo porque si algo me han dicho y tengo quizás yo claro, es que los niños son un reflejo de las cosas que aprenden en casa. ¿Qué pasa o cómo puede actuar un docente cuando tiene esta situación de agresión por parte de un estudiante, de un niño? Se ve con los padres y se da cuenta que efectivamente el niño lo único que es un reflejo de lo que ocurre en casa. ¿Cómo puede reaccionar ahí el docente cuando tampoco puede tener una comunicación adecuada y asertiva con los papás porque son casi que peores que el niño que lo agredió? ¿Cuál es de pronto el consejo o el manejo que se le debe dar ahí en ese caso, mi Martín, desde psicología, por supuesto? Sí, mi Sofi, mira, siempre, como lo decía hace un momento, la reactividad no proviene de lo que nos ocurre afuera, sino de nosotros, nuestra capacidad de reaccionar. Entonces yo no sé si ustedes han visto unas películas, recuerdan una muy famosa con respecto al control de la ira, y recuerdan que en esa película uno siempre está como de acuerdo más bien con la persona que es catalogada como que no tiene control de la ira, pero al final de la película se da uno cuenta que sí, nos falta mucha regulación emocional. A los maestros, desafortunadamente, a los padres, les toca someterse a una cantidad de carga, porque el maestro, además de todo, también es padre, ¿no? Entonces tiene las cargas de su propia familia, de sus deudas, de sus conflictos, de sus proyectos personales inconclusos, de que tuvo que madrugar, de que pasó una mala noche, que a veces están enfermos. Entonces todos tenemos un ambiente psicológico, personal y emocional, que si lo autorregulamos, si le ponemos como una llavecita para poderlo regular, pues ya no reaccionamos de una forma impulsiva. Y alguien puede decir, pero es que si a mí me dan un golpe, pues yo devuelvo golpe, o sea, ¿cómo no quieren que yo me ponga bravo o lo que sea? Pero es que tiene uno que planearlo. Si uno lo planea, si yo digo, yo no voy a reaccionar, yo no puedo tocar a nadie,
yo no le voy a quitar un celular de las manos a alguien, yo no voy a sacudir mis escritorios. Si yo todo eso lo interiorizo como si fuera un mantra, pues yo me vuelvo una persona de baja reactividad. Si además de eso planeo pensar antes de actuar, pues me vuelvo de baja reactividad y ahí los conflictos se van a evitar. Miren lo que pasa no solo en las aulas de clase, sino en el tránsito, cuando va alguien, entonces se emberracó porque la persona se le adelantó, se le pasó mal y empieza a pitar, y como la persona le hizo caso omiso y lo ignoró, se siente ofendido, ofendida, y va y persigue, y ahí nacen los grandes conflictos y los grandes problemas, incluso a veces con fatalidades. Personas que no tienen control de su ira. La comunicación, que tú lo decías también, mi Sofía, es importante. Entonces yo tengo que estar comunicando, todo el tiempo tengo que estar comunicando, pero si yo no estoy dedicado a observar a mi hijo, pues no voy a estar comunicándome con los maestros. Hay gente que llegue, los bota en la puerta y ya. Es más, hay gente que desde la casa ya los bota, que se vayan para allá solitos, y los expone a una cantidad de situaciones, y está comprobado que los niños que son llevados por sus padres al colegio, que los dejan en la puerta y que los recogen, son mucho mejor, tienen mejor autorregulación emocional que aquellos que tienen como su libre albedrío desde muy temprana edad. Entonces, hay una cantidad de cosas en las cuales los padres tienen que comprometerse. Es que tener hijos no es solamente tener hijos, es todo lo que implica, los procesos formativos, que son los más importantes, pero aquí es clave la autorregulación y tener un buen control de impulsos, que es que me tiraron algo, me tiraron una tiza y yo no reacciono de una. El maestro que actúa con control, pues genera estudiantes que actúen con control también, porque somos un modelo a seguir, o los maestros son un modelo a seguir, igual que los padres. Entonces, como que por ahí va la respuesta contigo. Me dices si me faltó algo por allí. ¿Tú qué opinas, Tatán, de esto? Mire, si ves que sí ha habido muchas noticias, ¿no? Que Sí, la señora, la maestra con el ojo, el hematoma, y ahora viene el proceso investigativo. ¿Y ustedes qué creen que pueda pasar ahí? Pues que al final van a concluir que hubo como parte y parte, ¿no? O sea, como que no es algo único y exclusivo del alumno, sino es de la reacción también de nosotros como adultos. ¿Qué te puedo apoyar aquí, Tata? Martín, pues miren, yo sí voy a decir lo siguiente. Yo creo que ahorita a esta generación lo que le ha faltado es rejo, señor. Porque digamos, a nosotros, sí, todo hay que decirlo. Yo tuve una etapa en el colegio donde quizás yo le levantaba la voz o le levanté la voz a un profesor. Obviamente citaron a mi mamá por ese acto de grosería mío, y llego a mi casa y la pela que me metió fue impresionante. Pero gracias a eso creo que también nos ha educado un montón, y tengo pues como esos principios de respetar a las personas, porque digamos, es normal, Martín, que quizás a uno se le chispotee en algún momentico un acto de rebeldía, ¿cierto? Pero cuando se tiene ese alineamiento y cuando de otra manera lo corrigen a uno por ese acto que se hizo, pues realmente uno ya como que toma conciencia. Y ahorita, lastimosamente, como no se puede hacer muchas cosas con los menores de edad, porque ya es abuso, porque ya es maltrato, pues lo están normalizando todo. Entonces, claro, hablan como por encimita, y realmente es bueno de vez en cuando los ramales o la verbena cuando le pegaban a uno así mojadita en el tanque. Yo no sé si a ustedes les pasó, muchachos, pero realmente siento que sí, que hace falta más, como que de otra manera la gente tenga esa conciencia, pero sobre todo que tengan esa educación. Martín, en ese momento yo te quiero hacer la pregunta, digamos, ¿qué crees tú que debe tener un padre a la hora de reprender a tu hijo? ¿Linearse a esas cosas que da la ley, que por temor no se le puede pegar, o que de otra manera reprenda a su hijo como lo quiera reprender, como él crea que va a ser una mejor persona? Pues mira, Tatán, bueno, aquí siempre hemos tenido una discusión cuando tocamos estos temas, porque siempre hay alguna postura por algunos padres tradicionalistas con respecto al uso de la fuerza, ¿no? Entonces, cuando le mandaban a uno la chancla, cuando le pegaban a uno con la correa, cuando le daban a uno su verbena y lo que tú dices ahí, que es normal, y parecería que los padres quisieran retomar ese tipo de prácticas porque pensaban que era mejor. Pero no es así. Desde la psicología se puede utilizar mecanismos coercitivos, digamos, incluso de manipulación hacia su hijo, sin necesidad de caer en el maltrato físico. Porque un niño que recibe maltrato físico también va a aparecer y va a normalizar el maltrato en otro tipo de relaciones en su vida. Entonces se comprueba que aquellas generaciones
que donde había golpes, estos chicos se convierten también en unos golpeadores. Entonces esa es la razón de ser científicas de por qué no. Ahora, ¿qué nos ha faltado? ¿Cuál es la brecha que hay ahí entre actuar de acuerdo a la justicia, a lo que prohíbe, que es no golpe, y actuar con inteligencia para poder educar? Pues nos ha faltado es eso, inteligencia. Entonces las estrategias. Los padres han perdido un punto de vista y es que ellos son los modelos a seguir. Y recuerden que ahorita en las cosas que yo decía que no se deben hacer era excluir. Excluir quiere decir evadir el problema. Entonces los padres, ¿qué están haciendo hoy? Evaden el problema, evaden el conflicto y le enseñan a los hijos a entender que tienen el control, que sus padres siempre van a evadir, y eso es lo malo. No hay que evadir, hay que probar de una forma, probar otra. Ahora que le voy a castigar con el celular, y algunos son irreverentes y dicen, pues quíteme lo que sea, y son desafiantes porque son así los chicos. Entonces es buscar cuál es la mejor estrategia. Y si no la saben, porque es que los padres no nacen aprendidos, nadie vio una asignatura que diga ser padres, y los maestros, aunque se forman dentro de la educación, pero a veces les faltan mecanismos de autorregulación emocional. Entonces, pues hay que pedir ayuda, y ahí es donde tiene uno que tocar la puerta del psicólogo de la institución educativa, que todos por ley deben tenerlo, y en ese momento entrar a interactuar con ellos. Pero si no pueden con ellos, pues buscar con su psicoterapeuta, alguien en la EPS, fundaciones que están dedicadas a esto, pero hay que buscar y que nos enseñen cuáles son los mecanismos para poder educar sin tener que maltratar. Entonces ahí se pisan terrenos delicados, ¿no? Dime, Tatán, no te escucho. Martín, entiendo esa posición que tú dices, pero es que el hecho de que a uno un papá lo reprenda y le pegue una pelita de vez en cuando no quiere decir que es un maltratador. Entonces yo siento que la mano dura también de vez en cuando hay que sentirla, hacerse sentir sobre todo. Ojo, sí, no quiere decir que yo sea un maltratador, pero siento que sí, las cosas son muy banales y las tocan así como por encimita. Entonces lo hizo, bueno, mi amor, sí, eres perfecto, eso no se puede hacer. Pues les entra por aquí y les sale por allá. Entonces uno cómo hace ahí. Entonces, primero lo que hay que hacer es no decir que eres perfecto cuando ha hecho algo equivocado. Entonces, no, amor, eres perfecto, no, hay que cambiar de actitud, hay que poner normas y hay que planearlas. Es que hay que prever lo que puede ocurrir. Entonces, si tú te portas de esta forma, y eso va desde edades muy pequeños, es que si uno espera para educarlos cuando ya están en la adolescencia y que están en su mayor irreverencia, pues complicado, porque además se enfrentan papás con hijos que tienen la misma altura de ellos, que físicamente están tan grandes como ellos y que asustan los chinos cuando están con su cara de bravos. Entonces no, es desde niños. Enseñarle con amor, enseñarle con modelamiento, que vean en sus padres, pero si ven a sus padres que se salen de casillas cada rato y no se autorregulan emocionalmente, pues también ellos aprovechan esta oportunidad para sacarlos de casilla y manipularlos a favor suyo. Todos en el fondo somos de una u otra forma manipuladores porque buscamos nuestros intereses propios. Lo que no podemos es caer en el maltrato. Entonces ese es el riesgo grande, porque aunque disciplina es amor, pero disciplina con golpes se puede convertir en una semilla de violencia en una persona. Alguien que maltrate después a su esposa, a sus hijos, y no es razón de ser. Si yo le doy el permiso al adulto de actuar con maltrato hacia sus niños o hacia los grandes, pues le estoy también quitando la oportunidad de desarrollar habilidades personales para autorregularse y sobre todo para evitarse problemas en la vida. Si uno no se autorregula, vive lleno de problemas. Si no se autorregula en la fila y pelea con alguien, tiene problemas. ¿Sí? Entonces eso es lo que hay que trabajar, pero definitivamente el mensaje para nuestros televidentes es que el maltrato no es. Cuando yo tuve que maltratar a un niño es porque yo no tuve la capacidad y la estrategia para encontrar con inteligencia una mejor metodología para educarlo. Pasa, por ejemplo, con chicos que son oposicionistas desafiantes, son los niños que se oponen desde niños a todo, y estos chicos necesitan manejo médico, necesitan manejo psiquiátrico. Entonces, si a alguien se le está saliendo de las manos, hay que buscarle ayuda o para el papá, o para el maestro, o para el niño, pero ahí en alguna parte de esa cadena hay algún problema por solucionar y puede ser un trastorno mental, ¿no? Entonces hay que tener como cuidado con eso. Víctor, ¿tú qué opinas con respecto a esto?
Doc, un gusto saludarlo esta mañana, iniciando esta bonita semana. Doc, la verdad que un tema bien importante y además porque estamos viviendo momentos muy complejos porque hemos pasado, creo yo, del extremo cuando los profesores agredían a los alumnos para que aprendieran y bueno, uno escucha a nuestros antepasados hablar un poco de castigos muy drásticos, pero pasamos de ese extremo al extremo en que ya los alumnos son los que le pegan a los profesores. Doc, ¿cómo encontrar ese equilibrio en el respeto, en este ámbito académico, en este ámbito educacional? Además, porque estamos viendo que los padres pues, le están dejando toda la tarea al colegio. Y yo estoy por la línea de Sofi, pues porque finalmente pues, todo comienza desde casa, Doc. Sí, los niños que desde la casa no aprenden cuál es el lenguaje del amor, pues son niños que lo van a desconocer en sus otros ambientes fuera de la casa. Entonces, y hay que reconocer que es que nuestras familias sufren muchísimos problemas y todos están con pocas habilidades para enfrentar la vida diaria. Vemos a la gente sufriendo por dinero, sufriendo por hambre, sufriendo por una cantidad de situaciones. ¿Y quién, estando en un momento de hambre, puede estar amoroso y puede estar tranquilo? Nadie, eso es casi que imposible. Entonces, tiene que partir de políticas del Estado, que sé que todos los gobiernos todo el tiempo están haciendo actividades y mejorando, y creo que si en algo hemos avanzado es en el tema educativo. Pero en el tema de padres, los padres se han vuelto un poquito, lo voy a decir sin miedo, y es un poquito negligentes, porque han delegado en las escuelas la educación de sus hijos. Y no son las escuelas las responsables. Los valores se aprenden desde la casa. La autorregulación emocional se aprende desde la casa. Y la disciplina con amor se aprende desde la casa. Hacerle entender a un niño que quitarle un dispositivo en algún momento dado es un acto de amor hacia él, eso se enseña en la casa. Cuando llegan al aula, pues el profesor está dedicado a su pensum y a la cantidad de contenidos que tiene que generarle. Allá no le está enseñando, sí le está enseñando implícitamente dentro de todo valores, pero ese no es el objetivo principal. El objetivo de los valores en un niño debe ser la casa. Ellos son los primeros maestros y estamos fallando en los primeros maestros, que es en los padres. Ahí es donde hay que llamar la atención. Si se sale de control, si tiene muchos problemas, si no puede autorregularse, busque con su EPS, con el fundación que hay para ello, de cómo educar, y hay psicología gratis para mucha gente en este país. Búsquenla para que se aprenda a autorregular y no salirse de casillas, sembrando semillas de violencia en nuestros futuros hijos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Este es un tema chévere, necesitaba hablarlo en nuestra sección porque ha habido muchos casos repetitivos y seguiremos hablando, porque recuerden que este programa es para construirnos entre todos. El miércoles, por favor, los espero muy juiciosos ahí pegaditos de pantalla, porque venimos con el tema de relaciones de pareja y vamos a hablar de cómo manejar las decepciones con la pareja, cómo manejamos, nos decepcionamos todo el tiempo, cómo lo vamos a manejar. No se despeguen nuestras pantallas, que viene más, y esto fue por hoy, gente de Mente.